Bienvenidos nuevamente a un nuevo caso de NIF que hemos tratado de hacer de manera progresiva en lo que es el aspecto del balance de apertura, cómo irlo depurando lentamente con la grata compañía de Luis Fernando Adams. Gracias. Que nos sirve de interlocutor entre los requerimientos de la comunidad contable y pues tratar de buscarle una solución. Bienvenido nuevamente, Luis Fernando, y gracias por compartir esas inquietudes con nosotros para poderlas difundir a toda la comunidad contable. Gracias a todo el mundo, gracias por esa nueva invitación, siempre ha sido un placer estar aquí con usted. Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Pedenis.com, queridos colegas. Seguimos en la preparación del balance de apertura, ya conocido como el famoso ESFA, ¿sí? Ya para que demos aterrizaje pues a esas nuevas siglas que vamos a manejar. Y nuestra idea es seguirlos acompañando ustedes en esa capacitación, que se vayan preparando, que vayan conociendo más del tema, que vayan aprendiendo más y que sepan que esto es algo que ya es una realidad y ya tenemos que enfrentarnos a ello. Es correcto. Bueno, a todo el mundo, pues arrancando ya con el tema, pues quiero traer a colación algo muy particular que se ha presentado en nuestro gremio, pues de la posición de nuestro revisor fiscal en la sociedad, ¿no? En las empresas. Pues se ha especulado mucho que la revisoría fiscal, pues de acuerdo a la norma internacional, tiende a desaparecer, pero sabemos que no es que vaya a desaparecer, va a sufrir una transformación, que ya no es revisoría fiscal, porque recordemos que la revisoría fiscal es una entidad, digamos, nacional, solamente se ve en Colombia, se ha dado en Colombia. El revisor fiscal pasaría a ser un auditor internacional, ¿sí? Preparado internacionalmente para enfrentarse pues, a la revisión de las compañías. Esa transformación pues tiene muchos beneficios, pues ya cogerá más fuerza la auditoría interna o externa, depende cómo la compañía la quiera nombrar. Y el presupuesto que tenga también para ella. Y el presupuesto que tenga para ella. Queremos también entender aprender que la revisoría fiscal y en estos momentos pues es un ente de apoyo para este proceso, ¿no? Verlo como un apoyo, no el organismo, aunque ellos tienen su disciplina para trabajar, no es un organismo que hay que temerle, hay que huirle, hay que correrles, pues, porque resulta pues que eso es lo que se ha creado en el medio, como un símbolo de temor, cuando es por todo el contrario. Para nuestros departamentos contables es un apoyo que va muchísimo, digamos, más óptimo para la organización de la información de la compañía. Recordemos que la revisoría fiscal es la que vigila que la entidad cumple las normas ante el Estado. Es correcto, ¿cierto? Es correcto. Eso es. Y la auditoría es la que hace que la compañía cumpla las normas ante la misma junta directiva o ante sus gerencias. Si él lo desea, ¿no? Si también, lo desea. Además que es opcional. Ahí, en ese punto que es bien importante el que has tocado, Luis Fernando, yo pienso que de cualquier manera, desde hace varios años yo vengo insistiendo en la participación de la revisoría fiscal en el proceso del balance de apertura. Hace muchos años existía el énfasis de la parte tanto de revisoría como de auditoría como un ente inquisidor. Y pienso que algunos han cambiado, otros parece que se han quedado en ese término. El hecho de ser estricto en el cumplimiento no da pie a una posible ofensa, porque yo entiendo que hay algunos profesionales, para no decirlo en un tono fuerte, yo diría muy apasionados por la profesión y de alguna manera ofenden a sus demás colegas. Algunos incluso su forma, su trato no es el trato más amable. Yo siempre le digo a la gente que como cuando es papá, uno reprende a sus hijos y es firme, pero los ama. Entonces es igual, creo que la revisoría fiscal, uno puede no reprender, en este caso puede informar de que algo no está, y yo creo que el primer punto que debe discutir es
fundamentarse los motivos que hubo por los cuales se llegó a cabo algún hecho que está manejando. Y en eso quiero resumir yo esta parte de la revisoría. Es uno de esos grandes filtros que tiene la empresa para hacer que la empresa mejore en sus procesos. A mí me parece que ese debe ser el mayor apoyo que debe tener una empresa. Para que todo salga bien, que el filtro sea la revisoría fiscal, que se vuelva un apoyo. ¿En qué sentido apoyo? En el sentido en que la persona entra posiblemente a objetar algo, sí, pero esa objeción no se debe dar ni por terquedad, ni por prepotencia, sino porque eso es lo que le conviene a la empresa, o porque la empresa por algún motivo está haciendo algo de manera inadecuada y lo tiene que corregir. Yo pienso que gran parte de los profesionales han venido lentamente entendiendo eso, pienso. Sin embargo, pues nos encontramos tristemente con algunos que creen que la manera tiene que ser los odiados de las empresas. Durante muchos años yo fui revisor fiscal y siempre traté de enseñar con el ejemplo y dar el apoyo a las personas, y brindar confianza en eso. Porque si no, terminan las entidades ocultando información que la revisoría fiscal no va a poder obtener y se vuelven como bandos, ¿no? El bando de la revisoría y el bando de la contabilidad. No me parece pertinente. Yo creo que hay formas de manejo. Y en eso, al igual nos ocurre con los colegas contadores. Algunos tenemos un temperamento muy fuerte y somos con nuestros auxiliares contables muy bruscos y muy fuertes. Y pienso que ahí yo creo que hay que generar un tema. Con relación a las NIF, creo que es el perfecto momento para entrar a compartir opiniones, para tomar las mejores decisiones y no sencillamente decir es que la norma no lo permite, es que estaríamos violando la norma, sino que más bien qué es lo que a la empresa la hace ver mejor, sin que eso vaya en contra, obviamente, ni de la fiscalidad, ni de la parte de NIF. Claro. Creo que allí es donde tenemos que fortalecer. Creo que es una oportunidad excelente para la revisoría fiscal. Yo pienso que los estándares internacionales, comparto contigo, creo que va a ser un momento en los cuales le va a permitir crecer y fortalecerse más. Y por eso yo no comparto el hecho de apegarse a una norma. Yo creo que el profesional es el que le da vida a algo. Y en última es lo que maneja a sus clientes. Yo preferiría que un empresario contratara a un revisor fiscal porque lo necesita y no porque le toca. Exactamente. Eso es porque me parece que a pesar de que la ley obliga a las entidades a tener revisoría fiscal, creo que es la oportunidad para que el revisor fiscal, como profesional, en su cumplimiento de norma, que creo que lo están haciendo, puede perfectamente volverse un muy buen aliado de la mejor calidad de la información en la empresa, independientemente de que tenga que exigir el cumplimiento de la norma, porque precisamente para eso es contratado, para que él exija el cumplimiento. A veces cuando uno es revisor fiscal no es el más querido, porque precisamente exige ese cumplimiento, pero también hay diferentes formas de exigirlo, ¿no? Entonces, claro, me parece aquí que ese punto es el que creo que hay que terminar. Exactamente, igual es algo también que tiene que ver mucho con la persona como tal, ¿no? Claro. La parte que sea íntegra, o sea, no gruñón ni riata, como dicen vulgarmente, sí, pero correcto, sí ser persona, ser humano. Correcto. Ser humano. Pero eso mismo pasa, Luis Fernando, con muchas profesiones. ¿Cuántas veces vamos donde un doctor? Y hay doctores muy amables, muy gentiles, y hay otros que parece que tuvieran la griera bastante prolífera, entonces hasta el aspecto facial, ¿no? Cuando uno lo va a hablar, pues no da ganas ni de hablar, ¿no? Entonces
eso yo creo que hay que aprender a manejarlo y todo tiene eso manejo. Sí, ¿no? señor. Bueno, esperamos que haya sido claro, pues haya servido apoyo lo que estamos hablando aquí. Pues si cambiar esa mentalidad, o sea, tener la mentalidad siempre de mejoramiento continuo. Claro, Esto es una evolución y a puertas de la norma internacional es para mejorar. Yo también pienso lo mismo. ¿Sí? También pienso lo mismo. Bueno, colegas, seguimos con otro tema también importante, pues que ahorita ha sido también impactante. El tema de la sección 28 de los beneficios a los empleados en todo el mundo, pues en las empresas se manejaban o se vienen manejando todavía que se presentan préstamos a empleados, ¿sí? Que la gente, pero nadie es exento de una calamidad doméstica, Sí, y uno con el que siempre cuenta inmediatamente es con la empresa. Con la empresa, porque está 8 horas y hasta más de 8 horas dedicándole a la compañía, ¿cierto? Entonces una calamidad doméstica, sea enfermedad, accidente, uno siempre recurre pues a una, o que tenga un proyecto pues de construcción de vivienda o estudio, uno recurre pues a la compañía. Ahora pues lo que ha salido con la norma internacional es que esa serie de préstamos que se otorgan durante la compañía, pues ya no es como antes que descuentan a 5 cuotas, 12 cuotas, 20 cuotas, sino que eso va a generar unos intereses, ¿sí? Unos intereses presuntos que bueno, o van a ser asumidos por la compañía o la compañía va a tener que cobrárselos al trabajador. Correcto. Y en ese caso, pues, el enfoque, la operación de la compañía no es prestar plata, ¿no? Entonces no se vuelve una entidad financiera, sino es una... así, pero sí por norma, pues, toda calidad de préstamos tiene un interés. La norma que nos dice es la del mercado, la tarifa del mercado, que es la que es cierta. Entonces ya las empresas, digamos, se siente como la tensión de que ya no van a hacer esa serie, digamos, de favores con sus empleados. El manejo de eso en estos momentos pues tiene inquieta a la comunidad contable. Mira, el propósito, creo que tú lo has descrito muy bien, es determinar el costo del préstamo. O sea, ¿cuánto cuesta prestarle a una persona? El hecho de no cobrar intereses se trata de reflejar el beneficio que le estoy dando a un empleado por no cobrarle intereses. Y lógicamente todo préstamo debería tener intereses. Lógicamente, ¿no? claro. Incluyendo las cuentas por cobrar socios. Exacto. También otra dolorosa que no les gusta mucho el tema. Sí. Pero vamos a tratar de analizar esto desde varios puntos de vista. Esa es la norma estableciendo ese interés. Pero también hay que entender que la norma permite ciertos grados de flexibilidad sin que se incumpla con la norma. Uno de los principios en los cuales se basa el estándar es el sentido de la materialidad, la importancia significativa. Analizábamos una empresa con 35.000 millones de pesos de movimiento, de ventas, de eso, y unas cuentas por cobrar supremamente altas y unos préstamos a empleados de 3 millones de pesos. Cuando calculábamos el costo de esos préstamos nos daba alrededor de 500.000 pesos, el impacto, Sí. haciéndolo no tan detallado, pero al menos como un valor presente. Entonces el análisis vendría a decir opciones. Una, calculo el valor presente, genero el beneficio al empleado y le determino una financiación implícita de esos 500.000 pesos. 500.000 que es el total de los créditos. Pero Pedro tiene 100.000, Juan tiene 400, Sutanejo tiene 250 y así sucesivamente. ¿Qué nos ocurre? Eso nos podría implicar a nosotros un trabajo excesivo de minucia, ¿cierto? Esa minucia excesiva podría generar, obviamente, un trabajo adicional que posiblemente no genere impacto en cifras. Entonces, unamos los conceptos. La norma expresa que se debe hacer, correcto. Segundo, yo tengo que entrar a mirar el cumplimiento de eso, si es
relevante o no relevante hacerlo. Entonces, si esos créditos, y aprovechando de que no sean empleados, y otros más, genera impacto, entonces, ¿cuál es el resultado? Hay que hacerlo. Si no genera impacto, hay que mirar qué tanto esfuerzo y trabajo me implica hacerlo. Y dentro de ese trabajo que me implique hacerlo, yo tengo que entrar a mirar entonces si sale más caro el tiempo de ponerme a hacer eso o ponerlo a descontar. Entonces ahí viene el criterio profesional. Sí. Si se hace o no se hace. Si tomo la decisión de no hacerlo, tengo que justificar por qué no lo voy a hacer. Porque no genera impacto. Porque hacer ese trabajo es tan dispendioso que sale más costoso hacer el trabajo que reflejarlo. Estaríamos aplicando el principio de costo-beneficio, ¿no? Y el hecho de la materialidad que decía, si es importante o no es importante. Ahí es donde entonces tenemos que tener en cuenta el aprovechamiento del estándar. Que el estándar no lo podemos ver como algo inflexible, ¿no? Sí. Como por ejemplo cuando en tributaria nos dicen los costos presuntos. Y usted, sea material o no sea material, sea representativo o no sea representativo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, eso que en la tributaria es de carácter obligatorio, hay que entrar a hacerlo, por ejemplo, en NIF, dependiendo de lo que se necesita. Allí, entonces, entra el criterio del profesional. Con colusión, el estándar dice que hay que hacerlo, manifiesta como una situación para manejarlo, pero también existe la otra parte. Ahora, ¿qué tal un crédito que en 3 o 4 o 5 meses se va a pagar? De pronto no es tan representativo entrar allí. Entonces yo creo que allí tenemos que entrar a buscar puntos medios sin que sea un trabajo excesivo o sin que sea algo que de pronto yo descuide las obligaciones del estándar. Y por último, es que algunos software no permiten hacerlo, otros sí permiten hacerlo. Entonces yo cuento con las herramientas. Si es fácil a través del programa, bueno, ¿por qué no se hace? Y si es complejo, bueno, un momentico, y esto es un punto más grande, y ahí es donde está. ¿Dónde podemos colocar esa situación? Bueno, para eso son las políticas contables. Exacto. En las políticas contables puedo mirar de que se coloca como ese manejo, pero se deja se le traslada la responsabilidad al juicio profesional donde yo determino. Entonces, digamos que allí podría manejarse. Ahora, algunos empresarios han tomado la decisión de cobrarle intereses a los empleados. ¿Por qué? Porque no se ha manejado bien el tema. Si bien el estándar lo dice, por eso es que hay que aprender a manejar los criterios de manera mesurada, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, hagamos entonces en este momento una primera pausa para luego en nuestra segunda parte continuar esbozando algunos temas. En unos instantes continuamos. Ya volvemos. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF,
cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos. El proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Continuamos con nuestro espacio de casos de NIF, ahora siguiendo y ampliando lo que es la parte de el balance y los ajustes al balance de apertura. Ahora que estábamos en el descanso, en el break, se me ocurrió enfatizar un poco en el criterio. En una empresa que estamos implementando, la cartera era de más o menos de unos 200 millones, la cartera de clientes, pero los socios habían retirado 9.000 millones de pesos. Observa que allí sí es representativo calcular unos intereses, que de pronto calcular los 3 milloncitos que le han prestado a los empleados. Entonces, ahí es donde tiene que entrar a jugar el criterio del profesional. Ahí es donde el profesional tiene que decir, un momentico, a estos 9.000 millones de pesos, esto sí hay que aplicarle un interés implícito, porque el socio o los socios, los propietarios, están llevando el dinero, así lo estén invirtiendo, no estén haciendo nada, lo estén gastando, es problema de ellos, pero es que ese dinero financieramente tiene un costo. Y lo más seguro que como le sacaron ese dinero a la empresa ya no tiene plata y le toca salir a pedir prestado. Entonces allí sí hay un punto de análisis de ese tema. Entonces, para confirmar un poco más el tema del análisis y del criterio profesional, Luis Fernando, ahí es donde tiene que entrar, digamos, el aporte de la persona, ¿no? De pronto, imagínate el criterio de un gerente que diga, a los 1.000 millones no le calculé intereses, pero a los 3 millones sí. No tiene presentación. No tiene, ¿de acuerdo? No tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el criterio profesional. Y creo que las NIF le dan las herramientas al contador para que el contador sea un consultor y no sea sencillamente la persona que le dice sí al gerente. Conversando con una muy apreciada colega, entre otras cosas, tiene tanto temple, ¿no?, que se le para al dueño y le dice, eso no es así, venga, se lo explico y venga, le pasa esto, y mire que a su empresa le va a ocurrir esto, mire cómo se nos está incrementando el endeudamiento y mire eso. Ese tipo de cosas, aparentemente algunos lo ven como, ese no es el papel mío, ha hecho que incluso los mismos dueños le generen más confianza en el trabajo que hace ella, e incluso su remuneración no es nada baja, al contrario, está muy bien remunerada. Yo pienso que a veces
el hecho de aceptar simplemente cosas por lo que no es, no puede afectar eso el criterio profesional. Y ahí es donde de pronto quería arrancar esta segunda parte, diciendo que el criterio profesional es tan importante que no podría dejarlo yo al azar, que unas veces sí, otras veces no. Se supone que eso es la política contable, ¿no? ¿No? Y eso es lo que hace a un profesional ser íntegro, ¿no? Correcto. Que uno tenga la potestad de decir al gerente, lo estamos haciendo de manera equivocada, hagámoslo así. Tampoco dice sacar de enemigo al gerente, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Pero igual, pues, sí hacer dar en razón de las cosas, pues para eso uno fue contratado, porque uno es un prestador de un servicio en la compañía. Es correcto. ¿Sí? Claro. Entonces uno quiere hacer también lo mejor de... A uno lo contratan es para dar soluciones, no crear problemas. Exactamente. Pero en el gremio se crean problemas todo el tiempo. Entonces nos ponemos bomberos Correcto. a apagar de incendios. Es correcto. Entonces llamen al que sabe. Entonces, Yo en alguna ocasión le comentaba a una persona, muy distinguido colega, que me hablaba de la parte de la tributaria. Le digo yo, a mí me encanta la tributaria, pero detesto hacer una presentación de una declaración en el portal de la DIAN. Sí. Porque a mí la tributaria me parece sabrosa, tiene forma de discutir, uno la maneja, pero el estrés que genera entrar al portal de la DIAN a poder presentar una declaración en algunos casos no pasa nada, pero en otros, mejor dicho, ahí le hacen sacar a uno canas, como se dice popularmente. Y a víspera de los vencimientos, ¿no? Que empiezan a caerse las páginas. Sí, claro. Caso hace poco, la Cámara de Comercio. Ahí está. Que la superintendencia sacó la resolución que el que no renueve Cámara y Comercio Ajá. y una sanción, entonces ahí todo mundo se fue. A mí me tocó el puesto 5003, imagínense, ahí ando cola, ¿cierto? Entonces, pero resulta que, sí, y ese día pues la fácil es por internet, pero desde el viernes, sábado, domingo, lunes, colapsada. Y entonces que... Ese es lo que siempre digo yo. Y entre otras cosas, a manera que me estabas diciendo, en algunas ocasiones, gracias a mi buena empatía con los clientes, yo cuando veía que las cosas estaban así complicadas, siempre llamaba al gerente, que lo necesitaba la empresa, y que el portal lo llamara, para que él se diera cuenta lo que era la angustia de que un portal le dijera a uno que no. En algunas ocasiones, y me confieso, engañé a más de un gerente diciéndole, el portal dice que tiene que estar el gerente aquí, pero ¿por qué? Le digo, es que lo necesita. Solo con una intención, Luis Fernando. Sí. ¿Sabe cuál? Que él se diera cuenta, solo que él se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando. Porque hay veces que usted llega al otro día con los ojos en la espalda, trasnochado, y usted le dice, sí, es que nos tocó trasnochar. El gerente que está en 20,000 cosas dice, bueno, qué pesar. ¿Entiendes? O sea, nada. No, es que ni qué pesar. Sí, bueno, sí, así bueno, toca. Así toca. Así toca. Yo recuerdo alguna vez, hice quedar a un cliente, lo hice llevar a las 10 de la noche y lo hice quedar hasta la 1 de la mañana. Mientras ellos estaban allá, yo estaba, habla con él, le dije, yo espérate un momentico que ya van a sacar el dato. Y así lo tenía, pero ya me puedo ir. No, todavía no, espérate un momentico que voy a sacar el dato. Para no perder la visita, le hice cambiar la clave de la DIAN. ¿Por qué? Porque hay veces que la de entrada, no la del certificado, que esa es más complicada. La de entrada, sí, que es mucho más fácil, le hice cambiarla, para que le dije, sí, ve que sí lo necesitamos. Y él me dijo, ¿y para eso todo este tiempo? Le dije, mire, para eso todo este tiempo con estos colegas. Entonces, eso a veces es bueno, tener, como decía mi madre, mentirillas piadosas, con tal de que ellos se den cuenta. Felices. No, con tal de que ellos se den cuenta los sufrimientos, sí, por los que pasa en algunas ocasiones el área contable, sí, al declarar, al renovar, al hacer gestiones, porque en su mente algunos creen que el ESFA, el estado de situación financiera, es hacer unos ajusticos allí, cuadra uno y ya sencillo, o que presentar una declaración de renta es entrar a la página de la DIAN, vaciar una información y quedó lista. Entonces a veces es bueno ser muy didáctico, sí, para poder que entiendan ese punto. Entonces continuemos con las que ellos sean participativos. Claro. Es bueno participarlos, porque que sepan lo que uno siente, mejor dicho. Correcto.
Bueno, sigamos con entonces el mismo tema de beneficio de empleados, pues también vemos un cambio, ¿no? Ya que antes se manejaba una serie de provisiones, que conocemos Correcto. todos de prestaciones sociales, ya eso ya realmente, y como siempre ha sido, o sea, se vuelve un pasivo real de la compañía. O sea que, entre comillas, la cuenta 26 en local seguirá siendo manejada por, mientras tengamos el tiempo con la DIAN, pues los 4 años que tanto escuchamos. Pero ya en norma internacional va a ser un pasivo directamente. Correcto. Ya es, Yo en ese punto estoy recomendando tomar una sola decisión. Y le digo a la gente, manéjelo directamente como un pasivo real. O sea, en la 25, para no tener en la norma local la 26 y en NIF la 25. Unificar que no estaría incumpliendo ninguno de los dos lados. Ahora, en materia de cifras sí hay un cambio, que creo que es el que tú has apuntado allí. Primero definamos la palabra provisión. La palabra provisión, de acuerdo con el estándar, es un pasivo estimado. ¿Qué significa un pasivo estimado? Un pasivo del cual yo todavía no tengo total certeza de su valor. Sé que lo tengo que pagar, pero todavía no sé el valor exacto. Entonces, hago un cálculo aproximado. Eso fue lo que motivó, cuando salió la norma local, fue lo que motivó para que las prestaciones sociales fuesen de un determinado valor. Ahí aplicábamos porcentajes del 8.33%, sí, del 4.17%, etcétera, etcétera. Por eso se calculaba y al final se hacía la consolidación del pasivo y se ajustaba. Muy bien. En NIF, cada vez que vaya a emitir estados financieros, pues yo tengo que determinar las obligaciones reales que tiene la empresa. Por eso es tan importante saber los términos de los estados financieros, o sea, lo que voy a reportar en los estados financieros. Algunos software, por ejemplo, ya han hecho los cambios pertinentes y cada 30 de mes o 31 del mes hacen como si todos los empleados se fuesen a ir de la compañía y hacen un cálculo y se van ajustando las cifras automáticamente. Ya no trabajan con los porcentajes. Otros, lamentablemente, todavía hacen el cálculo de eso. En conclusión, no se trata de un cambio de cuentas, no, se trata de un cambio de metodología. La metodología de calcular las prestaciones sociales no debe ser en NIF basados en porcentajes, sino basados en liquidación. Por eso es importante tener en cuenta ese aspecto. Que la cuenta no se maneja, claro, la cuenta tiene otra incidencia. Si yo voy a colocar un pasivo real como una provisión, estaría cometiendo un error técnico. Entonces, el cambio no lo podemos minimizar solamente a la cuenta, sino que adicional a eso hay que mirar por qué no es solamente provisión, sino porque tengo que dar el valor real. Y para eso ya algunas casas de software, no podría decir que todas, pero sí ya algunas, han hecho sus ajustes correspondientes para que la empresa conozca cada fin de mes el saldo exacto de su obligación. Entonces, ahí sí yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, otra alternativa en el peor escenario, porque tenemos que dar varias alternativas, es que en este año de transición sea el último año que yo maneje esta cuenta 26 con su correspondiente porcentaje, de tal manera que esperando a que el próximo 2016, o sea, ir hasta el 2015, en año de transición, esperando que hasta el 2016 yo pueda implementar el tema del pasivo ajustado. Sí. Eso quiere decir que si a mí la casa de software en el mes de agosto ya me solucionó el problema, pues lo único que hago es la cancelación de las cuentas 26 de provisión y lo paso a la 25. Entonces ahí podríamos tener varias alternativas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese motivo, la conclusión es no solamente el tema contable, o sea, el tema de códigos contables, sino también el tema conceptual. El estándar pide pasivo real, y el pasivo real es como si la persona se fuese a ir. Sí, pues ¿no?
Ok, perfecto. Eso es clarísimo y creo que nos va a servir a todos los que hemos pensado en esa parte. Los que manejan nómina, los de parte de recursos humanos. Correcto. Bueno, siguiendo con la temática, Ujú. pues llegamos a un punto que yo creo que es uno de los más relevantes en el momento. Que la gente, nuestros colegas o los departamentos contables están pensando mucho en el famoso PUC que se va a manejar en la norma internacional, ¿sí? Y todavía pues sabemos que la norma internacional no maneja cuentas, porque es que es un estándar internacional que es un manejo contable financiero, ¿cierto? Y que tener eso muy en cuenta, que es financiero. Y que cada país podría tener una codificación distinta, entonces no puede meterse en eso. Exactamente. Lo que trató el Plan Único de Cuenta anteriormente era unificarlo, ¿cierto? Ahorita lo que pasa con norma es que es, ya como todas las empresas son diferentes, todas se adaptan en su manejo, pero localmente, y es una buena base para la norma internacional, el PUC, que sigue siendo el mismo. O sea que, colegas, tranquilidad con el PUC. Lo que sí hay que generar una serie de cuentas nuevas que nos van a servir como ayuda de mayor aclaración de la información. En ese punto, creo que tú has tocado un tema que se ha magnificado, y no sé si con alguna intención comercial, asustando a la gente. Exacto. Algunas personas quieren ver en su plan de cuentas un grupo que se llame propiedades de inversión, otro grupo contable que se llame, por ejemplo, inversiones en asociadas, otro grupo contable que se llama activos biológicos, otro grupo contable que se llama activos mantenidos para la venta, y así sucesivamente. Es decir, cada NIF que tenga su propio grupo contable. Resulta que el estándar no pide grupos contables. Exacto. Pide son información en los estados financieros. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener, explicaba en estos días a una casa de software que le habían pedido que por favor les generara un PUC adicional. Esta casa de software no lo desea hacer. Entonces estábamos buscando una justificación. Y yo le decía, a ver, cuando yo voy a armar mi estado financiero, yo cojo, por ejemplo, o tomo la cuenta obligaciones financieras. Ahí hay un saldo, ¿cierto? Y ese saldo, cuando lo voy a presentar, digo, porción corriente y la coloco en un lugar, porción no corriente y la coloco en otro lugar. ¿Tengo yo cuentas que se llamen cuentas por pagar corrientes, cuentas por pagar no corrientes? No. ¿Y las puedo abrir en el balance? Sí. Eso mismo podría yo hacer con los otros conceptos de NIF. O, veamos la otra. Tengo una cuenta sobregirada, la dejo en el balance sobregirada, pero para efectos de presentación, cojo el sobregiro y lo ubico en la cuenta del pasivo. En ese orden de ideas, en ninguna parte el estándar me obliga a mí a que yo haga un registro contable cancelando el sobregiro y pasándolo a algunos lugares. No, eso no lo hay. O sea, no lo pide. Porque lo que pide el estándar es muéstreme su situación financiera. Entonces, si yo veo que tengo una cuenta sobregirada, sencillamente muestro una obligación. Ahora, ¿lo puedo hacer contable? Claro que lo puedo hacer contable. Pero es algo más de carácter, digamos, operativo, que de carácter más de un requerimiento específico. De presentación, digamos así, de presentación. Correcto, de presentación. Porque un rojo en el activo. No, lógico, eso no tendría una presentación adecuada. Sí. Entonces allí, por ejemplo, fíjate, que lo mismo podríamos hacer. Tomemos, por ejemplo, la cuenta terrenos. Entonces yo le abro a la cuenta terrenos una nueva subcuenta que se llame propiedades de inversión. O sea, terrenos, propiedades de inversión. Y a la cuenta construcciones y edificaciones le abro otra cuenta construcciones y edificaciones, propiedades de inversión. Cuando lo vaya a presentar, ¿no?, cojo esas dos cuentas y las sumo y las llevo en un rubro que estoy presentando en el estado financiero llamado propiedades de inversión. Y el resto las coloco en propiedad, planta y equipo. Entonces, queremos que las
los ítems que hay en el balance, los mismos ítems estén en el plan de cuentas. No lo exige el estándar. Si lo quiero hacer, lo puedo hacer. O sea, tampoco quiero entrar ahora al otro punto de vista. O sea, el que le guste, que cada código, cada grupo tenga su código, pues lo puedo hacer. Claro, eso es Lo que pasa es que eso no es un requerimiento del estándar, no lo es. Entonces, yo pienso que ahí tenemos que guardar una mesura. Y como bien lo decías tú, para terminar este punto, yo lo único que hago es crear las cuentas que necesito para manejar específicamente temas puntuales de NIF, que posiblemente el local no tengan ningún efecto. Entonces allí, en ese orden de ideas, perfectamente puedo seguir manejando mi plan contable actual haciéndole unas modificaciones. Ahora bien, repito, si alguien quiere un segundo plan contable, si le gusta ese tipo de cosas, lo haga. Algunos me han preguntado que, por ejemplo, SAP lo hace, Oracle lo hace, pero es que incluso Microsoft Dynamics también lo hace. Y yo les digo, pero es que esos software incluso están creados para multipaíses. Y es lógico que si yo tengo una empresa en Colombia y tengo otra empresa en el Ecuador, entonces el código del Ecuador es distinto al código de Colombia, pero hay un enlace en alguna parte. Entonces es distinto el contexto para el cual fueron hechos ese tipo de cosas. Pero repito, pero de todas maneras se puede crear otro plan de cuentas. O sea, lo uno no quita lo otro. La sugerencia más práctica, pragmática, podría ser, coge el plan de cuentas actual y adecúelo. Yo no he podido crear hasta ahora más de 20 cuentas. No las he creado más. En las más complejas, porque el resto he creado 8, 10, 14 cuentas. No creo que en la implementación más compleja que hayamos hecho, no creo haber superado las 20 cuentas. Y que no son cuentas mayores, sino subcuentas auxiliares para poder detallar cierta información que yo la necesito para confeccionar. Por último, el XBRL, que ya lo estamos empezando a escuchar en los mercados y en el área contable por la presentación de la superintendencia en ese sentido, lógicamente yo puedo extractar información. Sí. Voy a ponerles un paralelo a este tema. Cuando yo estoy haciendo la información, ¿yo qué hago? En unos códigos acumulo varios códigos contables. En unos códigos tributarios incluyo varios códigos contables. Eso es XBRL, ¿no? Y lo mismo podría ser para efectos de la presentación de mis informes en NIF, que puedo coger varios, cojo esta cuenta y lo coloco aquí, esta cuenta y la coloco acá. Entonces, todo eso es efectos de tecnología. Lógicamente tengo que ver cómo maneja mi software esta parte y buscar la medida. Por eso yo pienso que es más de un poquito de análisis, pero también buscar qué es lo menos traumático para el área contable. Es la conclusión que yo sacaría de esta parte, ¿no? Sí, igual los software en esos momentos que vemos en el mercado, pues ayudan en cierto momento porque, un ejemplo, la cuenta 30505 le están agregando 3 0 y un 1. Para otros dígitos más. Otros dígitos más para que como que no se pierda como esa línea. ¿Sí? Entonces para poderlo identificar con mayor facilidad. Igual eso es manejable, eso es modificable. Igual eso no se quiere crear un conflicto, digamos, de que como en norma internacional tiene unos códigos diferentes, como decíamos ahorita, sino que eso es algo que hay que darle manejo, o sea, darle un enfoque y darle una percepción, digamos, de control. No más. Y que si ustedes necesitan, o sea, ampliar una cuenta por beneficio de la creación de la información, háganlo. O sea, así es, ya sería opcional. Ya opcional. Ya opcional. Igual, la presentación es una sola. Sí, claro. Entonces ya por ese lado no habría ninguna dificultad. Mira, para concluirte y de pronto ser claro con las entidades, nosotros en nuestras implementaciones hemos manejado definitivamente un solo plan de cuentas
en los lugares donde el mismo software exige 2 planes de cuenta, pues casi que nos ha tocado duplicarlos, pero no es porque se necesite. Pero en aquellas implementaciones donde incluso trabajamos con software hechos a la medida, o sea, no son comerciales de los que hay en el mercado, sino software locales de la empresa, los hacen ingenieros de la empresa, nos sentamos con los ingenieros y terminamos haciendo un solo plan. Para la confección de estados financieros, lo que hicimos fue una unión de varias cuentas en determinados conceptos, y con eso solucionamos el problema en ese sentido. O sea que el tema operativo o contable no puede ser superior a un requerimiento del estándar. Número 1, porque no lo pide el estándar. Número 2, porque definitivamente se vuelve más dispendioso hacerlo, ¿no? Eso es. Ok, mi doctor Edmundo. Creo que se nos acaba el tiempo. Bueno, perfecto. Vamos entonces al menos por el día de hoy, dejar este punto, estas preguntas allí. Creo que nos va a tocar, todavía tenemos varios puntos adicionales para tocar, y agradeciendo tú la colección y la confección de varias inquietudes que se van manifestando para entregarlas a la comunidad contable. Hemos tratado de buscarle alternativas de solución a estas problemáticas. Estimados colegas, un agradecimiento para ustedes que se han tomado el tiempo de escuchar estos análisis, para que de alguna manera se pueda también simplificar nuestro proceso de implementación. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Luis Fernando, y hasta una próxima edición de Casos de NIF. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.